un cuento, de un mensaje que al final tiene una moraleja que nos va a permitir reflexionar. En esta oportunidad, colegas, Maestro Jimmy, no puede registrarse, dice la asistencia, por favor. uy, caramba, ya, eso lo arreglamos al final, maestro, no se Sí. preocupe, ya al final lo vamos a solucionar. En último caso, yo voy a entrar y a registrarle, no hay problema. Ya, maestro, ya de alguna manera la asistencia también es el video que estamos trabajando. Pero al final lo arreglamos, no se preocupe, maestro. Bien, continuamos, colegas. Vamos a presentarles brevemente, colegas, para iniciar una pequeña alegoría, les decía, que lleva por título Corta tu rama, ¿no? Y ahí abajo dice, tú puedes volar más alto. A ver, vamos a empezar con esta pequeña alegoría. A ver, colegas, esta alegoría es una leyenda, ¿no? Y dice así, les voy a leer lo que está en la pantalla. Ustedes también lo pueden apreciar. A ver, dice, cuenta la leyenda que el rey de una lejana comarca, un buen día, decidió hacer un obsequio, decidió, un buen día, recibió en obsequio dos pequeños halcones y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenase. Al cabo de algunos meses, el rey pidió informe al maestro cetrero acerca del entrenamiento de las valiosas aves. Seguimos. El maestro le informó que uno de los halcones respondía perfectamente al entrenamiento, pero que el otro no se había movido de la rama donde lo dejó desde el día de su llegada. El rey mandó llamar a curanderos, a sanadores, para que vieran al halcón, perdón, estoy pensando en alcohol, al halcón, pero nadie pudo hacer volar al ave. Entonces decidió encargar la misión a miembros de la corte, pero nada sucedía. En un acto de desesperación, el rey decidió comunicar a su pueblo que ofrecería una jugosa recompensa a la persona que hiciera volar al halcón. A la mañana siguiente, vio al halcón volando ágilmente frente a las ventanas de su palacio. El rey le dijo a su corte, traedme al autor de este milagro. Su corte rápidamente le presentó a un campesino. El rey le pregunta al campesino, ¿no? El rey le pregunta al campesino acerca de cómo él pues había hecho este milagro, ¿no? Ya que su ave nunca había podido volar. Entonces, ¿cómo el campesino había hecho este milagro? ¿No? ¿Qué es lo que ha hecho para que el ave pueda volar? Entonces, el rey le dice, pues, ¿no? Bueno, pues señor, no fue magia ni ciencia, ¿no? Solo corté la rama, ¿no? De un árbol donde estaba el halcón y el halcón pues, se dio cuenta de que tenía alas y pudo volar. Muy bien. Las crónicas dicen, las historias dicen pues que desde entonces el halcón voló libre y sin restricciones alguna, ¿no? Sin restricción alguna. Y el rey simplemente disfrutaba de su vuelo. Bien. Colegas, a ver, no sé si alguien podría colaborarnos participando. Esta pequeña alegoría, ¿de qué tratará? ¿Qué reflexión nos quedará dar acerca del halcón? ¿No? A ver, les recuerdo brevemente, el rey tenía dos aves, dos halcones, ¿no? Una de ellas empezó a volar sin ningún problema, mientras que la otra no. Entonces el rey se preocupó por uno de esos halcones y decidió ofrecer una recompensa a aquella persona que pudiese hacer volar al halcón. Finalmente el halcón puede volar y el rey pues se sorprende de ello, ¿no? Y manda a llamar a aquella persona, manda a buscar a aquella persona que había logrado tal proeza. Entonces le traen pues a un campesino, ¿no? Le traen a un campesino y el rey se asombra, ¿no? ¿Cómo tú has podido hacer que el halcón pues pueda volar? Y el campesino le responde, ¿no? Bueno, simplemente corté la rama del árbol donde estaba, ¿no? Y el halcón pues se puso a volar. Colegas, ¿quién nos puede colaborar? ¿Qué mensaje nos traerá esta alegoría? A ver, ¿quién nos puede apoyar, colegas? ¿Qué mensaje nos traerá esta alegoría? ¿Qué reflexión? A ver, maestro Percy, por favor, apóyanos, si no nos vamos a pasar el tiempo.
Bien, gracias por la pregunta, doctor Jimmy. Yo creo que aquí nos da, ¿no? ¿Cómo se llama? Un mensaje tal vez de reflexión a nosotros de que muchas veces tal vez una persona también, ¿no? Como en el caso del halcón, nos sentimos, ¿no? Eh, Cuando desconocemos tal vez nuestras habilidades, ¿ya? Sentimos que no podemos hacer algo. ¿Sí? Entonces, que tal vez nos tiene que suceder algo así, ¿no? Para Claro. salir tal vez del confort y poder ser capaz, ¿no? Eh, eh, o para poder ver tal vez la capacidad que nosotros tenemos, así como el alcohol, ¿no? El halcón se ha dado cuenta que podía volar, ¿no? Solamente cuando le cortaron la rama, ¿no? Y nosotros igual, nos esperamos tal vez a que nos pase algo para recién dar cuenta tal vez de las capacidades que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos esas cosas, sino cuestión de descubrir esas cualidades, esas habilidades que nosotros tenemos. Algo por ahí lo entiendo, maestro. Gracias. Sí, maestro, muchas gracias, maestro Percy. Correcto, precisamente acerca de eso habla la alegoría, ¿no? Como usted manifestaba, creo que todo mundo tenemos una zona de confort, ¿no? Eso ustedes también seguramente lo han escuchado en las capacitaciones, nos hablan bastante de ello en psicología, ¿no? La zona de confort, dice, pues es la situación en la cual a la cual uno está acostumbrado, en la que se siente tranquilo, en la que se siente a salvo, ¿no? En la que se siente bien, ¿no? Es la situación en la cual uno no quiere dar un paso, dice, o no quiere arriesgarse hacia algo más, ¿no? Porque teme lo que pueda pasar. Es lo mismo que le pasaba pues a esta ave, ¿no? Al halcón, ¿no? Estaba en su zona de confort, en su rama, feliz, pero cuando estuvo en una situación apremiante, en este caso el campesino le cortó la rama, empezó a volar, ¿no? Y ahí el halcón se dio cuenta pues que podía volar, que podía ir más allá de lo que de repente él pensaba, ¿no? Entonces, es lo que nos pasa también, colegas, a nosotros, ¿no? Vivimos en una zona de comodidad donde estamos pues felices, donde creemos que estamos bien, tranquilos, satisfechos, ¿no? Pero a veces pues cuando nos da miedo el riesgo, ¿no? Nos da miedo el tomar algún riesgo, nos da miedo el asumir un nuevo reto, etcétera, colegas, ¿no? Porque es normal, pues, ¿no? El miedo es propio del ser humano, ¿no? Es lo normal, ¿no? Y el miedo es algo bueno, pues, ¿no? Porque el miedo nos permite de repente no ser también irresponsables, ¿no? Gracias al miedo, pues, podemos estar alerta de las cosas malas que nos pueda pasar. Entonces, es lo normal tener miedo. Entonces, colegas, creo que todos tenemos ese potencial de no quedarnos solamente en nuestra zona de confort, sino de repente asumir retos, avanzar. Y yo les cuento una experiencia personal breve ya para empezar, colegas, ¿no? Eh, yo recuerdo hace años cuando estuve trabajando, como ustedes, como docente, ¿no? Como docente por horas, y se dio pues esto de concurso de directores, ¿no? Yo había tenido ya un año de experiencia, hace muchos años atrás, como director encargado, pero el hecho de ser pues de director ya de repente designado, estar unos buenos años en una institución asumiendo este cargo, era un reto mayor y es un reto mayor, ¿no? Y no les voy a decir pues que ya yo decía, ah, normal, no pasa nada, ya. No, de todas maneras pues dentro de mí había una duda, ¿no? ¿Qué pasa si, bueno, pues voy a trabajar allá y de repente los papás no son lo que yo espero, los estudiantes mismos no son así? ¿Qué va a pasar si me encuentro con colegas que de repente van a incomodarme? Siempre pues había dudas y miedos, ¿no? Pero dentro de esas dudas y miedos pues dije, no, pues tengo que asumir este reto, ¿no? Si no, ¿cuándo también? Pues no. Si lo dejo pasar, de repente ya no va a haber otra oportunidad. Entonces, pues llegué yo también a la institución educativa donde trabajo con esos miedos, ¿no? Al conocer un nuevo contexto, una nueva realidad, a los padres de familia, de todas maneras, pues es algo chocante al inicio, ¿no? Cuando no concuerdan con tu manera de pensar, con tu forma de ver las cosas. Pero poco a poco te vas amoldando eso, ¿no? Poco a poco te vas amoldando, poco a poco vas conociendo, te vas adaptando y te vas dando cuenta que sí, pues se puede también conversar, se puede llegar a acuerdos, se puede negociar con gente que piensa diferente a ti. Entonces, pues, colegas, es así, ¿no? Es así, ¿no? Ustedes también seguramente en un momento van a seguir asumiendo retos mucho más allá de lo que es nuestra profesión como docente, ¿no? Como docente por hora, seguramente van a asumir estos retos.
Sí, y estos retos pues al inicio son duros, ¿no? Son un poquito difíciles. Yo no les voy a negar que los primeros meses se me pasó por la cabeza, mejor renuncio, ¿no? Ante estas dificultades que hay y todo eso. Pero ahí está lo sabroso, si se puede llamar así, del reto, ¿no? Cuando logras pasar una dificultad, ¿no? Logras vencer una dificultad, pues ahí está el gusto también, ¿no? Sí, sí podía, ¿no? Sí pude, ¿no? Y pensé que no podía, pero sí pude. Entonces, hay que ser como el campesino, ¿no? Que de alguna manera se atrevió a romperle la rama al halcón y pues este halcón se dio cuenta que podía ir más allá, que podía volar en este caso. Colegas, entonces, una pequeña reflexión de repente para empezar este pequeño taller. Bien, coleguitas, ahora sí entonces nos vamos ya a lo que nos concierne el día de hoy, nuestro trabajo. Bien, maestro Eleazar, por favor, apóyanos con el propósito del taller del día de hoy. Profesor, el propósito es: conoce y comprende los aspectos centrales, los estándares y los desempeños del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Gracias, maestro. Bien, sí, colegas, así como de repente el taller del mes pasado hablamos básicamente de los aspectos centrales de lo que eran las competencias, el enfoque de nuestra área. Ahora nos vamos a basar en lo que es los estándares y los desempeños también de nuestra área, ¿no? De desarrollo personal, ciudadanía y cívica. ¿Colegas? Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces, colegas, antes de proseguir ya netamente con lo que es este trabajo de enfoques, perdón, y de desempeños, vamos a recordar un poquito lo que habíamos estado viendo la vez pasada, ¿no? Vamos a recordar rápidamente lo que es las competencias y lo que eran las capacidades. ¿Se puede apreciar, colegas? ¿Me confirman, por favor? Estoy compartiendo la pantalla. Si se observa, por Jimmy. Gracias, maestro Percy. A ver, recordemos, cuando hablamos de competencias hace más de un mes, y ustedes también ya saben, bueno, a ver, ¿qué nos dice que es la competencia, no? Dice que es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Lograr un propósito específico, ¿no? En una situación determinada. Y básicamente toda competencia, toda persona competente tiene que actuar, dice, de manera pertinente, ¿no? Y sobre todo con sentido ético, ¿verdad? Eso lo han escuchado en todas las capacitaciones de la UGEL, de los webinars, etcétera. Colegas, ¿se acuerdan cuando vimos ese video el mes pasado de este pedagogo que trabaja en el Ministerio Guerrero, del señor Luis Guerrero, y daba dos definiciones de competencia, ¿no? Y la primera decía, ¿no? La competencia es el conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes que sirven para resolver problemas. Y después daba otra definición. Definición 2. La competencia es la capacidad de resolver problemas haciendo uso de esos conocimientos, capacidades y actitudes. Entonces, aparentemente, colegas, recordarán que las definiciones parecen las mismas, ¿no? ¿No? Como dicen, pues, la misma chola con el mismo Justán, ¿no? Con diferente Justán, dicen, ¿no? Pero no es así, bueno, colegas. Dentro de estas dos definiciones hay una diferenciación, ¿no? En la primera definición, cuando decimos que la competencia es el conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes que sirven para resolver problemas, estamos hablando de la competencia desde un punto de vista fraccionado, ¿no? O sea, que la competencia, dices, por un lado, conocimientos, por otro lado es capacidades, por otro lado son actitudes, y todo eso nos sirve para resolver problemas. No estamos hablando de la competencia fraccionada, ¿no? Y bueno, así lo hemos estado entendiendo hasta hace años atrás, ¿no? A pesar de que ya estábamos trabajando por competencias hace muchos años atrás, seguíamos con lo que era pues el trabajo de conocimientos, ¿no? Los conocimientos. Es que así decía, pues la competencia es conjunto de conocimientos, capacidades, actitudes, ¿no? Entonces sí estoy trabajando competencias, ¿no? Bueno, hoy en día entendemos a la competencia de una forma mucho más ya compleja, ¿no? Hoy en día vamos a decir que la competencia, la segunda definición, es una definición más integradora. Nos dice pues que la competencia es la capacidad de resolver problemas, primero resolver problemas, ¿no?
Y claro, para resolver esos problemas vamos a hacer uso de conocimientos, de capacidades y actitudes. O sea, vamos a saber combinar adecuadamente, como dice ahí en la diapositiva también, esos conocimientos, esas capacidades y esas actitudes. ¿Se acuerdan que les hacía el ejemplo de la comida, del arroz chaufa, no? El hecho de hacer un arroz chaufa no significa pues juntar arroz, juntar pollo, juntar sillao, juntar guión, juntar cebollita china, ¿no? Eso no, pues no te va a dar de repente la certeza de que hagas un buen arroz chaufa, ¿no? El hecho de hacer un buen arroz chaufa implica la combinación adecuada de esos insumos, ¿no? Solo si combinas adecuadamente esos insumos, te va a salir pues un buen segundo, un buen arroz chaufa, ¿no? Entonces, más o menos haciendo una alusión a lo que es la competencia, ¿no? Una competencia implica eso, pues, ¿no? Combinar adecuadamente esas capacidades. ¿Con qué finalidad? La primera finalidad, la de resolver las situaciones problemáticas en cualquier aspecto de nuestra vida, no solamente en el ámbito pedagógico, ¿no? En el ámbito de aula, ¿no? Ser competente implica resolver situaciones problemáticas de toda índole. Ahora, para que esas competencias, o para que podamos lograr competencias, para que podamos resolver problemas, se tiene que hacer uso de nuestras capacidades, ¿no? En el ámbito pedagógico, nuestras áreas pues tienen diferentes capacidades. En el caso de nuestra área de PCC, tiene pues dos capacidades, ¿no? Y estas capacidades, ¿qué van a hacer? Perdón, dos competencias, ¿no? Y cada una de esas competencias tiene sus capacidades. La primera competencia tiene 4 capacidades y la segunda tiene 5, ¿no? 5 capacidades. Ahorita vamos a adentrarnos un poquito más a ello. Entonces, las competencias van a ser pues esos recursos, ¿no? Que vamos a utilizar para actuar de manera competente. ¿Y cuáles son esos recursos, colegas? Claro, dentro de ello está, uno, los conocimientos. Ya han escuchado ustedes también pues hasta el cansancio, ¿no? Que el hecho de trabajar por competencias no significa que los conocimientos ya me olvidé, no, los conocimientos son los recursos para lograr competencias, ¿no? Claro, ya no es lo único como antes hacíamos, ¿no? Pero son recursos, los conocimientos tienen que estar ahí, ¿no? Si no tenemos conocimientos, pues no vamos a poder resolver también situaciones problemáticas, ¿no? No vamos a ser competentes. Pero aparte de los conocimientos, vamos a tener también las habilidades, ¿no? Y cuando hablamos de habilidades, hablamos de talentos, ¿no? De pericias, de aptitudes que tenemos los seres humanos, ¿no? ¿Para qué? Para poder solucionar algo, resolver algún problema. Y estas habilidades pueden ser de 3 tipos, ¿no? Pueden ser habilidades sociales. Una persona que es hábil social puede convencer a otra, ¿no? Sabe llegar a otras personas, ¿no? Puede ser una habilidad de tipo cognitiva, ¿no? Hemos escuchado hablar de habilidad matemática, habilidad verbal. Puede ser de una habilidad de tipo motora, de repente en educación física, ¿no? Saber coordinar movimientos, etcétera. Y de la misma forma, estas capacidades están conformadas también por actitudes. Las actitudes son formas de comportamiento, disposiciones, tendencias que tenemos los seres humanos sobre algo, ¿no? Y cuando tenemos una actitud vamos a estar en acuerdo o en desacuerdo sobre algo, ¿no? ¿No? En este caso, pues, estamos participando en este micro taller. Bueno, es nuestra actitud, ¿no? Estoy cansado, de repente todo el día he tenido clase, he terminado mi colegiado, pero bueno, ya pues tengo esta actitud, voy a participar, ¿no? Entonces, es así, ¿no, colegas? Yo también cuando era docente tenía de repente un cierto recelo, cierto desgano de participar en las capacitaciones que daba el especialista, en los mismos coordinadores de repente pedagógicos, ¿no? Pero cuando uno se pone, colegas, al otro lado, se pone al otro lado de la vereda y a ti más bien te toca, tú eres el que tiene que dar, te das cuenta, ¿no? Uy, mira, si es interesante esto, es necesario, ¿no? Cuando yo estaba al otro lado, al frente, decía, no, ¿para qué, no? Pero bueno, pues es así, ¿no? Es así. Bien, colegas, entonces, nuestras capacidades son conocimientos, son habilidades y son actitudes. Ahora sí, colegas, vamos a entrar a lo que es ya este trabajo de competencias y capacidades del área de desarrollo personal. Vamos a recordar, mejor dicho, ¿no? Lo que habíamos visto ya el mes pasado. Entonces, recordemos, colegas, lo que está ahí. Nuestra área tiene 2 competencias, ¿no? Construye su identidad, convive y participa democráticamente. La primera competencia, construye su identidad, tiene
4 capacidades. Se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, reflexiona y argumenta éticamente, vive su sexualidad de manera integral y responsable, etc. La segunda competencia, convive y participa democráticamente. Tiene 5 capacidades. Interactúa con todas las personas, construye normas y acuerdos, y asume acuerdos y leyes, maneja conflictos de manera constructiva, delibera asuntos públicos, participa en acciones que promueven el bienestar común. De esto ya habíamos hablado bastante en el primer taller, entonces es necesario, pero recordar. Entonces, para yo lograr la competencia, construir su identidad, tengo que combinar pues estas 4 capacidades, ¿no? Tengo que combinar adecuadamente estas 4 capacidades. De la misma forma, para lograr la competencia, convive y participa democráticamente, tengo que combinar las otras 5 capacidades, ¿no? Entonces, el hecho de lograr una competencia no significa solamente trabajar una sola capacidad, 2, ¿no? Tenemos que trabajar las capacidades que tiene cada competencia. Colegas, y aquí me he permitido trabajar una ficha de análisis de la competencia. De repente no estamos entendiendo bien cuál es el trabajo de nuestra competencia, ¿no? Para convencernos del trabajo que estamos haciendo, colegas, en nuestra área, es necesario tener bien en claro de qué trata cada competencia. El taller pasado ya habíamos visto los aspectos generales de cada competencia, de cada capacidad. Esta es una propuesta que hicieron en la UGEL Satipo el año pasado, en el área de comunicación. He tomado como modelo eso para hacer también esta ficha de análisis de las competencias de nuestra área de desarrollo personal, ¿no? En función a ese modelo que he visto. Entonces, ¿en qué consiste este análisis, colegas? Uno, primero se pone la competencia en la primera columna, ¿no? En este caso, la primera competencia construye su identidad. De ahí se hace la descripción de la competencia. Esto yo no lo he inventado, ¿no? Esto lo encontramos en el diseño curricular, ¿no? La descripción de la competencia construye su identidad. Dice, ¿no? El estudiante, ¿o qué implica esa competencia? Que el estudiante conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, de pensar, de actuar, desde el reconocimiento de las distintas identidades. ¿Se acuerdan que hablamos de distintas identidades el mes pasado? Como producto de las interacciones continuas entre individuos y los diversos contextos en el que se desenvuelven. No se trata de que los estudiantes construyan una identidad ideal, ¿no? Sino que cada estudiante pueda, a su propio ritmo y criterio, ser consciente de las características que lo hacen único, ¿no? Y de aquellas que lo hacen semejante a otro. Básicamente habla de uno, ¿no? De cómo es uno, ¿no? Cómo gira nuestra identidad. Ahora, ustedes se darán cuenta que en esa columna de la descripción se ha resaltado con diferentes colores. Entonces, para analizar esta competencia, primero les decía, se pone la descripción, se copia del diseño curricular, y ya en la tercera columna viene el trabajo ya, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Empiezo a identificar qué conceptos, qué categorías tiene cada parte de la descripción de la competencia construye su identidad. Por ejemplo, la parte resaltada de azul habla básicamente de el conocimiento y la valoración, conocerse y valorarse. ¿Qué significa conocerse y valorarse? Adquirir conocimiento sobre la propia naturaleza, nuestras limitaciones, implica estar atento a nuestras necesidades vitales, aceptarnos, respetarnos y amarnos por ser quienes somos. Esta misma competencia tiene otra parte, otro aspecto, ¿no? Otra categoría. Habla del reconocimiento de su identidad. ¿Qué implica eso? Identificar sus rasgos característicos, ¿no? De un individuo. Habla de la identidad histórica. Hay diferentes tipos de identidad, dice, ¿no? ¿Qué implica la identidad histórica? Dice, pues es la identidad basada en el concepto de nación, es decir, el sentimiento de pertenencia a una colectividad histórica. Habla de la identidad étnica, sentido de pertenencia a un grupo étnico, ¿no? Habla de la identidad social, autoconcepto que cada individuo hace de su yo en cuanto a los grupos sociales a los que pertenece. Habla de la identidad sexual, reconocimiento que un individuo tiene de pertenecer a un sexo, lo que a su vez indica su conformidad o inconformidad. Habla de la identidad cultural, ¿no? Las peculiaridades propias de cada cultura, de cada grupo. Habla de la identidad de género, que es la manera interna que tiene cada persona de vivir su género,
¿no? Los comportamientos, actividades, atributos que cada sociedad considera apropiados para hombres y mujeres. Habla de la identidad ambiental, ¿no? El hecho de que las personas se atribuyen a sí mismas en relación con el entorno. Un ejemplo de identidad ambiental, colegas, es cómo una persona de repente actúa, reacciona frente a un problema ambiental, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se ha contaminado un río. ¿Cuál es mi posición frente a ello? ¿Cuál es mi actuar frente a ello? Bueno, no me interesa, ¿no? No es mi problema, ¿no? Yo no tomo agua de ese río, ¿no? Bueno, sí, me preocupa, ¿no? Me preocupa, o de repente eso puedo llevarlo a la radio, hacer el reclamo correspondiente, etcétera, ¿no? Interacciones entre individuos, influencia recíproca entre dos o más personas. Bueno, habla del contexto familiar, habla del contexto escolar, contexto de comunidad, habla de ser consciente de sus características que lo hacen único, habla de ser consciente de sus características que lo hacen semejante. Miren, colegas, en esta tercera columna hemos definido, hemos buscado conceptos y categorías y hemos buscado su significado. Entonces, si yo quiero lograr esa competencia, tengo que hacer todo eso que está en la tercera columna, ¿no? Durante el año, ¿no? Tengo que hacer todo eso, ¿no? Todo eso implica el hecho de ser competente en construir su identidad, una de las competencias de nuestra área. De la misma forma, colegas, de esta competencia construye su identidad, también hacemos el análisis de sus capacidades. Construye su identidad, tiene 4 capacidades. Se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, reflexiona y argumenta éticamente, vive su sexualidad de manera integral y responsable. De la misma forma, para analizar cada capacidad, copiamos la capacidad, copiamos su descripción que está en el diseño curricular. Eso también lo podemos hacer con sociales, ¿no? En este caso estamos haciendo con DPCC. Hacemos su descripción, copiamos la descripción, perdón, que está en el currículo nacional, y el trabajo sí viene pues en identificar conceptos, ¿no? Identificar conceptos en la columna tercera, ¿no? En la última columna hemos identificado varios conceptos. Por ejemplo, la primera capacidad se valora a sí mismo. ¿Qué conceptos trae dentro de ella? ¿Qué debemos desarrollar? Que el alumno tiene que reconocer sus características, sus cualidades, sus limitaciones, sus potencialidades, autoconocimiento, quién soy, una aceptación de sí mismo, un sentimiento de bienestar consigo mismo, tiene que asumir retos, alcanzar metas, debe sentirse parte de una colectividad, debe tener ese sentido de pertenencia a esa colectividad. En la capacidad de autorregula sus emociones, debe reconocer emociones, debe tener conciencia de sus emociones, o sea, darse cuenta, ¿no? Debe saber expresar sus emociones adecuadamente, debe saber las consecuencias de la expresión de sus emociones, debe regular su comportamiento. En la competencia reflexiona y argumenta éticamente, debe analizar situaciones cotidianas, ¿no? Donde él va a optar por decir que esto es bueno, esto es malo. Identificar valores, debe sustentar sus posiciones frente a esas situaciones, debe argumentar de manera razonada, argumentar con principios éticos, debe tomar conciencia de sus decisiones y acciones, reflexionar sobre sus decisiones y acciones, cómo estas decisiones y acciones influencian en otras personas. Y de la capacidad vive su sexualidad de manera integral y responsable. ¿Qué conceptos encontramos ahí? ¿No? Autoconciencia, su imagen corporal, su identidad sexual, su identidad de género, conocer y valorar su cuerpo, relaciones de igualdad, relaciones afectivas, relaciones sin violencia, conductas de autocuidado, situaciones de riesgo. Y hay inclusive en la tercera columna falta pues definir inclusive qué significa cada categoría, cada concepto, ¿no? Solamente he puesto los conceptos, falta definir para entender mejor qué significa cada categoría, cada concepto. Miren, colegas, todo esto hay que hacer para analizar y comprender bien qué es la competencia, qué significa esa competencia, qué se va a hacer, qué implica las capacidades, qué se va a hacer para desarrollar esas capacidades, ¿no? Y eso solamente es de nuestra primera competencia, ¿no? Aquí hay otra ficha de análisis de la segunda competencia, ¿no? Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. De la misma forma, en la segunda columnita le hemos copiado la descripción que está en el currículo nacional, le hemos resaltado con colores para diferenciar qué conceptos podemos encontrar, y en la tercera columna está el trabajo, ¿no?
de la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, podemos encontrar varios conceptos o categorías. Por ejemplo, ahí habla de actuar en sociedad. ¿Qué significa actuar en sociedad? Su significado. Actuar todos, dice, al unísono, en conjunto, como si se tratase de una persona y de forma activa. Habla de relaciones justas, equitativas, ¿no? Igualdad de oportunidades para todos. Habla del reconocimiento de derechos, reconocimiento de deberes, habla de aportes culturales, habla de tomar una posición, habla de qué cosa es un asunto ciudadano, qué implica el bienestar general, qué es un proceso democrático, qué implica la promoción de derechos humanos, ¿no? Entonces, miren, todo eso tenemos que hacer para comprender la competencia, ¿no? Claro, de la misma forma, para comprender, analizar y entender bien sus 5 capacidades, de la misma manera, ¿no? En la primera columna ponemos las capacidades, copiamos en la segunda columna del currículo nacional, cuál es la descripción, qué implica cada capacidad, y en la tercera columna vamos sacando las categorías, los conceptos, ¿no? La primera capacidad, interactúa con todas las personas. ¿Qué conceptos trae consigo? Tiene que reconocer que las personas son valiosas, que las personas tienen derecho, preocupación por el otro, respeto a las diferencias, actuar frente a la discriminación, tiene que actuar frente a la vulneración de la convivencia democrática, ¿no? En la capacidad construye normas y asume acuerdos y leyes. Se va a hablar de la construcción de normas, respeto a las normas, evaluación de normas, cumplimiento de acuerdos y leyes, conceptos básicos de convivencia, qué son los principios democráticos. En la tercera capacidad maneja conflictos, tiene que saber de empatía, de asertividad, de estrategia para resolver conflictos, qué es la comunidad democrática, conflicto y relaciones humanas, evaluar situaciones de conflicto. En la cuarta capacidad, delibera sobre asuntos públicos. Tiene que saber acerca de reflexión y diálogo sobre asuntos públicos, puntos de vista diferentes, búsqueda de consensos razonados, qué es la institucionalidad, qué es el Estado de Derecho, qué son principios democráticos, qué implica valorar, ¿no? Valoración y contraposición de posiciones. Y en la última competencia, o capacidad, perdón, participa en acciones que promueven el bien común. Tiene que hablar de iniciativas vinculadas con el bien común, promoción y defensa de derechos humanos, mecanismo de participación ciudadana. Solo así, si tengo bien en claro todo esto, estoy entendiendo qué implica, qué significa cada capacidad. Entonces, colegas, cuando uno entiende bien lo que es la competencia y cuando uno entiende bien qué cosa es cada una de sus capacidades, lógicamente que vas a poder elaborar mejores sesiones, mejores actividades, porque lo tienes en claro, ¿no? Ese problema de repente nos pasa, colegas, cuando agarramos así horas de relleno, ¿no? Esa situación tenemos en los colegios pequeños, ¿no? Sé que muchos de ustedes, aparte de sociales de PCC, quizás están agarrando también otras áreas, ¿no? Y para que quizás lo hagas bien el trabajo en esas otras áreas que no dominamos, no son de nuestra especialidad, tenemos que hacer todo este trabajo de entendimiento de la competencia, la capacidad a inicio de año, ¿no? Y más aún en nuestra área sociales y de PCC tenemos que tenerlo bien en claro esto, ¿no, colegas? Entonces, bueno, pues nos queda bastante trabajo, ¿no, colegas? Sí. Bueno, hemos recordado lo que habíamos trabajado la vez pasada, de repente un poquito más hemos profundizado. A ver, y una preguntita, colegas. Ahí está. Esta pregunta la hemos sacado del examen de nombramiento 2019 del área de desarrollo personal. A ver, ¿quién nos apoya respondiendo? Yo voy a leer. A ver, dice ahí, colegas. Una docente está planificando sesiones de aprendizaje que tiene como propósito promover en los estudiantes la reflexión sobre su propia identidad. ¿A qué competencia se referirá eso, colegas? ¿La 1 o la 2? A la primera, pues, ¿no? Construye su identidad, habla de identidad. En este contexto, ha encontrado un ejemplo de un organizador gráfico llamado mapa de identidad y considera que sería interesante que los estudiantes elaboren uno propio. A continuación se muestra el organizador que presenta la docente, la maestra, ¿no? Ahí la maestra presenta un ejemplo. Este es el mapa de la identidad de Carmen, dice. En función de ese mapa de identidad que ha presentado la maestra, ¿cuál de los rasgos de la identidad está resaltando en ese mapa conceptual, ¿no? En ese mapa que presenta la maestra, ¿qué rasgo de la identidad está presentando?
ya sabemos que tenemos muchas identidades, ¿no? En este caso, básicamente está hablando de un tipo de identidad, la personal. Pero dentro de esa identidad personal, también pues hay rasgos de identidad personal, ¿no? En este caso, colegas, la maestra Carmen, ¿qué tipo de rasgo o qué tipo de identidad personal está presentando en su mapa? A, la identidad, nos está diciendo que la identidad personal está en permanente construcción. Nos estará diciendo con este mapa que la identidad personal cambia con el tiempo, o nos estará diciendo que la identidad personal es única y diversa. ¿Quién nos dice, colegas? A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál más se acercaría? ¿Qué te parece esto? La C sería maestro, buenas tardes. Maestra Yesenia, buenas tardes, noches ya. Yo Claro. también. ¿Por qué, maestra Yesenia? A ver. ¿Por qué lo ha descartado la A y la B? Porque si bien está hablado de identidad maestro, me supongo que vamos a tocar los temas de que la persona es única y tiene sus características también son únicas. A eso me refiero, maestro. Correcto, maestra. En este mapa que presenta la maestra está hablando de que la identidad es única y diversa, porque está hablando solamente de ella, ¿no? De que su familia, de cómo es amigable, de que es la mayor, le gusta ir al cine, es peruana, le gusta la playa, le gusta nadar, etcétera, etcétera. Está hablando de cómo es ella, ¿no? No está hablando de que su identidad está en construcción, ¿no? No está hablando de que su identidad está cambiando, ¿no? Simplemente en ese mapa habla de que Carmen tiene una personalidad, una identidad, perdón, única, ¿no? Tiene una identidad única, ¿no? Y claro, diversa. Correcto. Fácil, ¿no, colegas? Es pregunta del examen de nombramiento, ¿eh? De todas maneras, razonar nomás, pues, ¿no? Y claro, hay que estar siempre con los conocimientos ahí frescos, ¿no? Muy bien. Bien. Bien, colegas, entonces después de haber hecho un pequeño repaso de lo que eran competencias y capacidades, estos microtalleres, pues, colegas, no nos va a dar todo también, pues, ¿no? De todas maneras, hay que profundizar más, ¿no? Podríamos hablar 2 horas de esa ficha de análisis de la competencia, de las capacidades, ¿no? Le hemos tocado de materia general nomás también, para entenderlo bien. Entonces, colegas, si algún día les toca un área quizás que no es de su especialidad, tienen que analizarlo así, la competencia y la capacidad de cada área, de esa área, ¿no? Solo así lo van a entender bien y seguramente van a poderse desenvolver bien en el trabajo de esa área. Entonces, eso mismo tenemos que hacer en sociedades y desarrollo personal, tenemos que saberlo así. Pasamos, colegas, al tema ya del día de hoy, los estándares de aprendizaje, colegas, del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. ¿Por qué el nombre de estándares, colegas? Habrán preguntado, ¿por qué le habrán puesto estándares? Si ustedes, colegas, se dan cuenta, analizan, todos estos términos del currículo nacional, como hablábamos la vez pasada, el término competencia mismo, es de origen, pues, empresarial, ¿no? No es de origen pedagógico, ¿no? Claro, hoy día se habla de competencias, decíamos ya, en todo ámbito, ¿no? Educación, en salud, en todo ámbito se habla ya de competencia, ¿no? Personal competente, competencias. Pero sus orígenes son, pues, empresariales, ¿no? Esta palabrita estándares, de la misma forma, ¿no? Ustedes han escuchado hablar seguramente en economía, estándares de calidad, en las empresas hablan de estándares de calidad, producción estandarizada. Miren cómo la parte empresarial nos ha estado dando estos términos que ya, en nuestro caso, los que trabajamos en el sector de educación, se han ido adecuando, ¿no? Se han ido adecuando a nuestro campo. La palabra estándares, colegas, significa pues algo que de repente debemos imitar, algo que debemos copiar, algo que nos sirve de modelo, algo que debemos tener como referencia, ¿no? Eso es un estándar, ¿no? Algo que debemos tener como referencia, algo que nos sirve como modelo, algo que nos tiene que guiar. Precisamente esa es la finalidad de los estándares de aprendizaje, ¿no, colegas? La idea de los estándares que tenemos en las diferentes áreas buscan pues que el estudiante y llegue a eso, ¿no? Buscan que el estudiante alcance eso, ¿no? Busca que el estudiante pues imite, sirven como referencia para que los estudiantes alcancen eso, ¿no? El estudiante para que salga pues de la educación básica, alternativa, qué sé yo, de manera desarrollado
integralmente, tiene que cumplir con esos estándares. Entonces debemos guiarnos en esa referencia, ¿no? Esa es nuestra referencia que docentes y estudiantes debemos guiarnos para lograr aprendizaje, ¿no? Entonces ahí viene la idea, pues, de estándares de aprendizaje, ¿no? Los estándares de aprendizaje tienen, pues, relación con la competencia, ¿no? Precisamente, los estándares son descripciones del desarrollo de la competencia, ¿no? En niveles crecientes de complejidad, dice. Los estándares de aprendizaje definen el nivel de aprendizaje que se puede alcanzar, que puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar cada ciclo. Ahí está lo que les decía, ¿no? O sea, son referentes, pues, ¿no? Así tienes que llegar, ¿no? A ese nivel tienes que alcanzar. Para eso se hacen los estándares, ¿no? Claro, ¿no? Lógicamente no se va a dar siempre, pues, así, ¿no? No se va a dar siempre así. Nosotros vivimos eso en nuestro quehacer diario. Los estándares tienen como propósito, dice, ser referentes para la evaluación, tanto a nivel de aula como de sistema, ¿no? Por eso, colegas, de repente a veces nosotros evaluamos en nuestras instituciones de acuerdo a cómo nosotros nos hemos puesto de acuerdo o cómo nosotros de repente estamos acostumbrados a evaluar, pero cuando llega la evaluación de afuera, cuando la evaluación censal viene, cuando la S viene, esas evaluaciones están estandarizadas, pues, ¿no? Tienen como referencia los estándares de aprendizaje que están en el currículo nacional. Y si yo no he enseñado así, yo no he evaluado así, lógicamente, porque no voy a tener resultados, ¿no? Por eso viene el disloque, ¿no? Ustedes habrán visto en las capacitaciones que hemos tenido, nos han mostrado, ¿no? Cómo en tu acta de evaluación de tu institución educativa hay un 80% de estudiantes que están en nivel logrado y hay un 20% inclusive que está en nivel destacado. En cambio, cuando llegan las evaluaciones estandarizadas, cuando llega la evaluación ES, la EREGUA, etcétera, al revés, ¿no? Al revés, ¿no? O los resultados son diferentes, ¿no? En inicio están en el 80%, ¿no? Y en proceso están un 20%. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hay relación? Se supone que tiene que haber relación, ¿no? Es que no estamos trabajando en la institución, pues, tal como nos piden los estándares, ¿no? Estamos trabajando de otra manera. Y cuando hay la evaluación estandarizada, la S, la EREGUA, no, pues no tenemos esos resultados, ¿no? Entonces, estos estándares sirven, pues, para ese tipo de evaluaciones también, ¿no? Para las evaluaciones estandarizadas que vienen de fuera, las evaluaciones exteriores que le llamamos. Nos dicen que los estándares son holísticos. ¿Qué significa holístico? Habíamos visto las capacidades, colegas, en la parte superior, más arriba. De todas maneras, en los estándares, colegas, cuando lo vamos a ver más abajo en un gráfico, vamos a ver que en esos estándares están todas las capacidades del área. Y en ese estándar, esas capacidades se están articulando, tienen que relación una con otra, ¿no? Entonces, se dice que son holísticas porque en estos estándares las capacidades se están articulando, ¿no? Se ponen en acción para resolver, enfrentar situaciones auténticas, dice, ¿no? Entonces, el hecho de decir holístico implica, pues, articulación, ¿no? Relación uno con otro. De la misma forma, estos estándares, dice, nos sirven para observar el aprendizaje de estudiantes, monitorear su mejora respecto a una determinada competencia. Cuando hemos hecho nuestra evaluación diagnóstica, la hemos tenido que hacer, pues, en función a los estándares, ¿no? Y en función a esos estándares, hemos planificado nuestras experiencias diagnósticas y en función de eso hemos obtenido resultados. Y esos resultados nos han permitido ubicar al alumno en qué nivel de la competencia está o en qué estándar está, pues, ¿no? Y en función a eso, como dice más abajo, vamos a utilizar eso para planificar inclusive, ¿no? En función a ese diagnóstico que hemos elaborado con nuestros estudiantes, el mes de marzo, vamos a tener que planificar, realizar nuestra programación, ¿no? Es un insumo eso, pues, ¿no? Claro, de todas maneras, colegas, ese es un trabajo, ¿no? Eso es un trabajo bastante dificultoso, bastante tedioso, ¿no? El ubicar a un alumno en un estándar de la competencia, en qué nivel se encuentra. Quizás muchos no lo hemos hecho así, ¿no? Este estándar nos proporciona valiosa información para retroalimentar a los estudiantes ya en lo que es de repente el trabajo que estamos haciendo ya de el mes de abril hacia adelante, ¿no?
Entonces, colegas, en resumen, pues los estándares nos van a permitir tener referencias de hasta qué nivel o hasta dónde queremos llegar con los estudiantes, ¿no? Esas son las referencias, es el modelo que debemos seguir, es lo que nos propone el ministerio y tenemos que llegar hasta ahí. Claro, como decía, no siempre pues se va a llegar, ¿no? Vamos a encontrar situaciones en que un estudiante de primer grado no va a poder llegar a los estándares del sexto ciclo, ¿no? De repente llega al estándar de quinto ciclo, de sexto de primaria, quinto de primaria. Puede darse el caso que un estudiante de segundo de secundaria es un estudiante que tiene un buen nivel y bueno, pues inclusive se pasa, ¿no? No solamente desarrolla los estándares del sexto ciclo, sino que inclusive llega a los estándares del séptimo ciclo, ¿no? O puede darse el caso de que un alumno de quinto grado, ¿no? Que tiene un buen nivel, no solamente pues llega a los estándares del séptimo ciclo, sino llega más allá, ¿no? A los estándares del octavo ciclo o destacado que le llamamos, ¿no? Entonces, esos casos siempre se dan, pues, ¿no, colegas? Por eso que no se puede evaluar a los estudiantes de una misma forma, de una misma manera, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta que en su salón de tercer grado que tienes, te habrás dado cuenta que de repente el 80% sí, pues están en ese nivel de tercer grado, pero hay un 10% que está en el nivel de segundo grado y hay otro 10% que de repente está para el nivel de cuarto o quinto grado, ¿no? Bueno, en el caso de secundaria, colegas, estos estándares de aprendizaje los ubicamos en los niveles 6 y 7, o el que llamamos también ciclo avanzado, ¿no? Lo que es el nivel inicial y primaria, se habla pues de los estándares de ciclo inicial y de ciclo intermedio, ¿no? Ahora, en lo referente a los grados, como decíamos, en educación básica regular, el primer y segundo grado de secundaria corresponde a los estándares del ciclo o nivel 6. Y el tercer, cuarto y quinto grado de secundaria corresponde a los estándares o al nivel 7, ¿no? Y si hay un alumno, como decía, que va más allá de ello, ya pues está en un estándar destacado, ¿no? Está en un estándar ya mucho, mucho más superior. De la misma forma, colegas, aquí les presento un cuadrito que lo he tomado también como modelo de otras áreas, de otras competencias. En este caso, este cuadrito nos permite analizar la gradualidad de los estándares de la primera competencia, ¿no? Cada competencia tiene sus estándares, ¿no, colegas? No es por área, ¿no? En este caso, el área de desarrollo personal no es que tiene, pues, en general su estándar 6, 7 y destacado para secundaria, no. Tenemos que ver cada una de sus competencias. En el área de matemática tiene 4 áreas, si no me equivoco, 4 competencias. Entonces, cada una de sus competencias también tiene sus propios estándares, ¿no? En este caso, en nuestra área de DPCC, la primera competencia, bueno, si se le puede llamar así, por términos formales, primera competencia, segunda competencia, ¿no? En este caso, la competencia construye su identidad, tiene sus estándares propios. Lo que nos compete a nosotros como docentes de secundaria, los estándares del sexto ciclo, séptimo ciclo y bueno, en caso de destacado. En la parte superior izquierda ustedes pueden ver con colorcitos las 4 capacidades de esa competencia. Se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, reflexiona y argumenta éticamente y vive su sexualidad de manera integral y responsable. Y en la parte de abajo hemos sombreado con los mismos colores cómo esas capacidades, colegas, como decía, una de las características de los estándares es holístico, ¿no? ¿Por qué? Porque permite la interacción, el trabajo conjunto de todas sus capacidades. Dense cuenta, en ese estándar de sexto ciclo de DPCC, de la competencia Construye su identidad, que está en la parte inferior izquierda, ahí podemos encontrar, ¿no?, las 4 capacidades. Lo que está con verde se valora a sí mismo. Lo que está con roja, autorregula sus emociones. Con azul, reflexiona y argumenta éticamente. Y con negro, vive su sexualidad de manera integral y responsable. Se supone que esas 4 capacidades tenemos que articularlo para lograr la competencia. Y al lograr la competencia vamos a lograr el estándar de ese ciclo, ¿no? En este caso, sexto ciclo. Lo mismo del séptimo ciclo, lo mismo del ciclo 8 o destacado. Ahora, ¿es lo mismo? No.
Hay una gradualidad, como dice el título, ¿no? O sea, se supone que hay un nivel de complejidad. A nivel que voy avanzando el ciclo, que voy subiendo de ciclo, hay un nivel de complejidad. Por ejemplo, en el sexto ciclo, lo que está con rojito, la capacidad de autorregular sus emociones. En el sexto ciclo, el estándar nos dice, ¿no?, que el alumno selecciona, utiliza estrategias más adecuadas para regular sus emociones y su comportamiento. En cambio, en el estándar del séptimo ciclo, de esa capacidad que nos dice, que manifiesta de manera regulada sus emociones. O sea, ya él sabe regularse, ya, pues, ¿no? Él sabe regular, controlar sus emociones, sus sentimientos, logros, ideas, distinguiendo el contexto, etcétera. En el nivel destacado, ¿qué nos dice? Que ya no solamente selecciona estrategias, que no solamente eh, ya ha regulado sus emociones, sino que evalúa sus propias emociones, ¿no? Hasta qué punto sus emociones de repente son buenas, malas, le trae consecuencias, etcétera, ¿no? Ya evalúa, ¿no?, sus emociones. Entonces, dense cuenta que hay una gradualidad, ¿no? Hay una gradualidad de lo, entre comillas, más simple a lo más complejo. Y esta gradualidad no empieza en secundaria nomás, ¿no, colegas? Sexto ciclo, primer grado, hasta quinto grado de secundaria, no. Si agarramos el DCN, esta gradualidad viene pues desde más atrás, ¿no? Desde el ciclo número 1 en inicial, ¿no? Ciclo 1 y 2 en inicial, ¿no? 3, 4, 5 en primaria. Si comparamos desde primaria, vamos a ver que la competencia va aumentando en complejidad, ¿no? Gradual, es gradual, ¿no? De lo simple a lo complejo, ¿no? Ahí está la característica holística de la competencia, ¿no? O de los estándares de aprendizaje. De la misma forma, colegas, nuestra competencia 2 convive y participa democráticamente. Tiene también pues, sus propias capacidades, en este caso 5, ¿no? Interactúa con las personas, construye normas, maneja conflictos, delibera sobre asuntos públicos, participa en acciones que buscan el bien común. De la misma forma, en cada estándar de esa competencia podemos encontrar, ¿no?, las capacidades que se están combinando, las capacidades que se están trabajando de manera holística, como decía la característica. Y de la misma forma, pues acá se da un grado, un nivel de complejidad, ¿no? Se da la característica de gradualidad de los estándares. En el sexto ciclo, estamos viendo, ¿no? A ver, en el sexto ciclo, lo que está con rojito, construye normas y asume acuerdos y leyes. En el sexto ciclo, el estándar nos dice, construye y evalúa de manera colectiva normas de convivencia. En el séptimo ciclo nos habla de evaluar y proponer, propone ya, ¿no? Y en el ciclo destacado nos habla de que utiliza reflexivamente instrumentos legales para proponer normas aplicables a distintas escalas. Entonces, ahí estamos viendo el nivel de complejidad que tienen los estándares de aprendizaje de la competencia, convive y participa democráticamente, ¿no? Entonces, ahí está la relación, colegas, ¿no? Ahí está lo holístico, como decía, ¿no? Se tiene que combinar todas esas capacidades para lograr, el hecho de combinar las capacidades implica pues el logro de la competencia, ¿no? Y el hecho de lograr la competencia implica pues que he logrado o no, hasta qué punto he logrado también el estándar del ciclo. Ahora uno se preguntará, profesor, en todo caso, el sexto ciclo para primer y segundo grado, ¿tengo que trabajar esos mismos estándares? ¿Tengo que llegar a lo mismo? Sí, tienes que llegar a lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué dividimos aparte primer grado y segundo grado? Ah, bueno, la diferencia está pues en que para llegar a ese mismo necesita el trabajo de desempeños, ¿no? Y los desempeños sí, pues en primer y segundo grado van a ser diferentes. En tercero, cuarto y quinto grado van a ser también diferentes, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante también, colegas. Muy bien. A ver, colegas, ¿hasta ahí alguna duda, de repente alguna participación? ¿Alguna participación hasta ahí, colegas? ¿Alguna duda? Para ir pasando a la... Mira, ya no sé, una hora ya estamos ya, se va rápido el tiempo. A ver, retomamos. Entonces, colegas, tener en claro estos estándares. Sí, adelante, maestro. A ver, con referente a al estándar mencionaba, y la pregunta fuera, ¿no? Ahora en las evaluaciones que se ha dado al mes de abril o marzo, usted, profesor Jimmy, ¿con cuál de los estándares ha evaluado a los alumnos de primaria?
¿con el quinto o con el sexto ciclo? ¿De primaria o de Sí. primer? No. O sea, en primer año, este año han ingresado a primer año de secundaria, Ah, ¿no? claro, primer año secundaria. Claro. Entonces, ¿usted con cuál de los estándares lo ha evaluado? ¿Con el quinto o con el sexto ciclo? Sí, definitivamente cuando hacemos nuestro trabajo de diagnóstico, colegas, como lo hemos hecho en el mes de marzo, como dice el maestro, hemos tenido que realizar experiencias de aprendizaje para ubicar a los estudiantes en qué nivel de la competencia están, ¿verdad? O en este caso, en qué nivel de estándares están. Ahora, si yo quiero trabajar con estudiantes de primero, de secundaria, que son del sexto ciclo, y quiero ver en qué nivel de la competencia están los estudiantes, en este caso, mi persona, yo he trabajado con los estándares de aprendizaje del sexto ciclo. ¿Por qué, colegas? Eh, yo lo primero que he hecho es querer ver en función a esos estándares del sexto ciclo, mis alumnos de primer grado, en qué nivel de ese estándar se encuentran, o sea, en qué nivel de la competencia se están encontrando, ¿no? En función a eso que he averiguado, me he dado cuenta, lógicamente, que los estudiantes de primer grado en DPCC, bueno, y en otras áreas seguramente, no alcanzan a veces pues los estándares del sexto ciclo, ¿no? Que nos propone el currículo nacional, etcétera. Entonces, ¿dónde los he encontrado? He agarrado mis estándares de primaria del ciclo quinto, ya muchos de ellos los he ubicado ahí, los he encontrado ahí, ¿no? Inclusive menos, ¿no, colegas? En matemática el profesor me menciona que ha podido encontrar algunos alumnos en los estándares del ciclo 4, tercer y cuarto grado de primaria. En matemática de repente es su caso más complicado, ¿no? ¿No? En todo caso, yo he tomado como referencia los estándares del sexto ciclo para ubicar a mis alumnos, ¿no? Entonces, en función a esos estándares que he trabajado del sexto ciclo, me he podido dar cuenta, pues que el alumno, por ejemplo, en la primera capacidad se valora a sí mismo. No, pues no está en esa capacidad o no está en ese desenvolvimiento de construir su identidad, tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único. No, pues no. Lo he encontrado inclusive más abajo, ¿no? Como decía, en los estándares de quinto ciclo, que corresponde a quinto de primaria, sexto de primaria. ¿Eso, maestro, estaría bien? Sí, profesor Jimmy, ¿no? Esa es la duda. Ahora, es lo como te mencionaba antes, dice, no refleja de repente lo que vienen los estudiantes del nivel primario. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, los del nivel primario Ya, pasaron al nivel secundario, pero todos, por ejemplo, con la calificación de A. Incluso hay alumnitos con AD, claro, ¿no? En lo que es personal social. Entonces, se les ha evaluado incluso con el estándar 5. En tampoco. este caso yo evalué con el estándar 5. Ujú. Y como mencionas, pues no llegaban, ¿no? a cumplir eso. Y si lo evaluábamos con el estándar 6, hubiera sido No, pues peor. no llega. No Quizás llega. uno llegue En este en mi caso, realidad. profesor Lima, se puede graduar, en este caso, por ejemplo, los estudiantes ya pasamos a los estudiantes del séptimo estándar. Sí, Entonces, ellos tampoco en estos momentos, por ejemplo, no están logrando llegar al estándar 7. Y se puede graduar de repente con el estándar 6 o claro, necesariamente se tiene que trabajar con el estándar 7. sí, Esa sería la colegas. pregunta. Eh, sí, como les decía antes, en un salón no vamos a encontrar porque todos están en el séptimo ciclo, ¿no? De repente ese ha sido nuestro error hasta ahora nosotros, ¿no? Ya, están en séptimo ciclo, tercer grado de secundaria. Ya, pues bueno, entonces a toditos voy a evaluarle igual, ¿no? Porque se supone que están en tercer grado, pues y por algo están, ¿no? Ya, el mismo examen a toditos, ¿no? De repente es el error que hasta ahora cometemos todos, ¿no? Cuando uno se da cuenta en función a este trabajo, a veces no es necesario ni siquiera analizar con los estándares, ¿no, colegas? Uno ya se da cuenta y si has enseñado año pasado, o con una pequeña prueba de ubicación, de conocimientos, inclusive te vas dando cuenta de ello, ¿no? Claro, lo ideal es trabajar con estas pruebas de diagnóstico en función a los estándares. Pero sí, pues yo en ese Pero como séptimo dice, ciclo, en ese pero, séptimo ciclo, sí, pero como dicen, ¿no?
Ahorita lo podemos trabajar con los estándares menos, pero si vienen las evaluaciones estandarizadas, Ahí va a haber ahí es, problema. ahí es el problema. Claro, No vamos a llegar a desarrollar. Ese claro. sería el inconveniente, profesor Jimmy. Claro, claro. Esa es la situación problemática, colegas. Quedar bien con las evaluaciones externas. Por eso, a nivel de nosotros estamos bien, ¿no? Internamente. Pero cuando viene la evaluación externa, evalúa, pues, como dice el séptimo ciclo, como dice acá. Y lógicamente que ahí vamos a tener ciertas dificultades, ¿no? Claro, bueno, eso, el ministerio es frío, pues en ese sentido, ¿no? Ellos no van a decir, ah, no, en tu realidad es diferente, que vas a encontrar alumnos que están en sexto ciclo. Entonces, de esa parte debamos entender, ¿no? De esa parte, no, pues, ¿no? Y ustedes saben que las evaluaciones externas son también una forma de diagnóstico que nos hacen a los docentes de quizás cómo estamos trabajando con nuestros estudiantes, ¿no? Pero claro, si yo encuentro a un alumno que está en tercer grado, en séptimo ciclo, desarrolla y llega a estos estándares, cumple con esta referencia que nos pide el séptimo ciclo, lógicamente, pues que su nota será de AD, ¿no? Logro destacar, porque ha logrado cumplir, pues con todo, ¿no? Pero si veo que no está logrando esto, lo está logrando un poco menos de lo que nos pide el estándar, pues será A, ¿no? Logrado. De repente, no, pues no está logrando, de repente más se asemeja a lo que es un estándar del sexto ciclo, de repente estará en proceso, inicio inclusive, ¿no, colegas? Entonces, es así, pues, ¿no? En función a eso también tenemos que poner su calificativo. De todas maneras, el calificativo sale en función a eso, pues, ¿no? A estos parámetros que nos da el Ministerio de Educación o el diseño curricular, el Currículo Nacional de Educación Básica. Pero claro, colegas, al final nuestra realidad es diferente, al menos los que estamos en zona rural, de repente en la ciudad es un poquito diferente, ¿no? Muchas veces en zona rural, a veces nos salimos y ya nos vamos lógicamente a lo que es la parte de cognitiva o de conocimientos más que nada, ¿no? Inclusive en zona urbana, ¿no? Conversaba con un colega acá en Huancavelica y decía, ¿no? Nosotros en quinto de secundaria nos estamos escapando a esto de los estándares, un poquito. ¿Por qué? Porque acá los papás nos dicen, ah, mi hijo quiero que postule a la universidad, no quiero que ingrese, ¿no? Entonces, si le preparamos con estas situaciones, experiencias que nos propone el ministerio, ¿no? Nuestras experiencias, contextualizarlas en función de una situación que está pasando, a veces no vamos a trabajar lo que es en lo que es DPCC, que es la Constitución, que es el Poder Ejecutivo, que es el Poder Judicial, lo que les pide también los exámenes de admisión, ¿no, colegas? Entonces, eso pues de repente escapa ya a todo esto que es la teoría, ¿no, colegas? Cada situación, cada realidad es diferente. Muchos de nosotros tenemos nuestros hijos en particular, ¿no, colegas? ¿Por qué? Porque sabemos que ahí de alguna manera les prepara con el prospecto, ¿no? Un poco diferente a lo que acá nos están diciendo a nosotros, nos están referenciando, nos están guiando para el trabajo. Entonces, colegas, está pues en nosotros hacer esto, ¿no? Hacer esta reflexión de hasta qué punto pues vamos a poder, sí, encasillarnos en este tipo de trabajo, de alguna manera, en qué punto podemos ser flexibles con este tipo de trabajo, pero como dice el maestro, pero cuando viene la S, cuando viene la EREGUA, la ELEA, creo que ha habido a nivel de Acobamba, ahí viene la situación, ¿no? No me tuve que haber salido de estos estándares o de esta referencia que me da el ministerio, ¿no? Porque la UGEL, la evaluación censal de estudiantes, viene en función a estos estándares, ¿no? Y ahí voy a salir perdiendo. Y eso es lo que nos pasa, ¿no, colegas? Sobre todo en zona rural, ¿no? Es lo que nos pasa. Bueno, gracias por la reflexión, maestro, también. ¿Alguien más, colegas, al respecto? Tema complejo, ¿no, colegas? Tema bastante complejo. La teoría a un lado nos dice otra cosa, pero quizás, como dice el maestro, cuando nos encontramos en la realidad, nuestros estudiantes que a veces a secundaria entran en matemáticas sin saber las operaciones básicas, ¿no? En ciencias sociales en primer grado, cuando quieres hablar de proceso de hominización, en segundo grado, cuando quieres hablar de los incas, ni tienen idea de eso. De todas maneras, pues tenemos que variar, a veces escaparnos de toda esta situación, ¿no, colegas? Bueno. Bien, colegas, entonces cerramos esa partecita. Claro, se cierra en nuestro taller, pero está abierto todavía pues al trabajo.
al debate, al estudio, a profundizarnos. Colegas, a ver, como una forma de relax para ir a la última parte. A ver, adivinanzas, como habíamos visto el taller pasado. A ver, primera adivinanza, ¿quién me dice? Dice, soy un animal de lo simple a lo complejo. A ver, primero, el más facilito, como para estándares de niños de primaria. Soy un animal que camina, dice, con las patas en la cabeza. ¿Qué animal será? Un animal que camina con las patas en la cabeza. ¿Qué animal será? A ver, colegas, ¿quién sabe? ¿Quién nos apoya? Un animal que camina con las patas en la cabeza. ¿Alguien, colegas? Me parece que es una pulga, maestro. Pulga. Algo parecido a la pulga, pero que anda en la cabeza. Alacrán, maestro. No, no, ya no mucho, ya no seas tan malo. El piojo. Ahí está, el piojo, ¿no? Soy un animal que camina con las patas en la cabeza. En este caso, en su cabeza de una persona, pero no en su cabeza del animalito. Y ahora para los matemáticos, tengo más de 3 lados y menos de 5. Muy fácil esto, ¿no? Todos mis lados son iguales. Tengo más de 3 lados y menos de 5. ¿Cuántos lados tiene entonces? Y todos sus lados son iguales. Es una figura geométrica, ¿no? Colega, está fácil, colegas. Un triángulo, maestro Jimmy. Tengo más de 3 lados. Un triángulo 3 tiene más de 3 lados. Pero menos de 5 lados. Un cuadrado. Ah, correcto, pues no, claro. Ajá. Y sus lados son iguales. Hay 4 lados, pero todos sus lados iguales a cuadrado, claro. No es rectángulo, ¿no? Porque los rectángulos no tienen lados iguales. En este caso, el cuadrado sí. Muy bien, maestro. A ver, las ultimitas dice, donde hay ríos, donde hay ríos, pero no hay agua. Donde hay ciudades, pero no hay casas y bosques, pero no árboles. Repito, donde hay ríos, pero no hay agua. Ciudades, pero no casas. Hay bosques, pero no hay árboles. ¿Dónde será ese lugar? Es algo que utilizamos en geografía. Es algo que utilizamos en geografía. ¿No? Para ubicarnos. Una mapa cartográfica, maestra. Maestro. Correcto. Claro, un mapa, ¿no? En un mapa encontramos ríos, ¿no? Pero no hay agua. Encontramos ciudades, pero no hay casas. Encontramos bosques, ¿no? Es un mapa temático, encontramos bosque, por ejemplo, ¿no? Un mapa temático de bosques, encontramos los bosques que hay en el Perú, etcétera, pero no hay árboles, dicen. Correcto, maestro Percy. Y el último, está en todas partes, pero no hay quien la recoja. Se baña en el río, pero nunca se moja, con rima. Está en todas partes, pero no hay quien la recoja. Se baña en el río, pero nunca se moja. ¿Cómo se llama eso, colegas, que nos acompaña, que está a nuestro lado cuando el sol nos golpea, nos llega? La sombra. Claro, maestra, la sombra, ¿no? Está en todas partes, pero no hay quien lo recoja, dice. Se baña en el río, pero nunca se moja. Gracias, maestra Yesenia. Bien, coleguitas, la última parte. Desempeños de aprendizaje. Cada uno de estos temas se debe tratar siquiera todo, especialmente un taller, ¿no? Pero bueno, tenemos bastante temas durante el año y tenemos que ser lo más sintético posible también. Bien, los desempeños de aprendizaje de nuestra área de desarrollo personal. Ahí vamos viendo ya la relación, ¿no, colegas? De repente, lo más grande, el estándar, ¿no? Después del estándar, las competencias. Después de las competencias, las capacidades. Y los más pequeñitos, los más chiquitos, los desempeños de aprendizaje, ¿no? En este caso de nuestra área. ¿Por qué le habrán puesto ese nombre de desempeño, colegas? ¿Qué significará desempeño? Ayer habrán visto el partido, ¿no? Yo también no quería ver, pero cuando metieron el primer gol vi.
y al final los comentaristas decían, ¿no? Los jugadores de la selección de fútbol de Perú, la mayoría han tenido un desempeño superior a 7, o sea, de 0 a 10, han tenido un desempeño superior a 7. ¿Qué cosa nos querrán decir con esta palabrita desempeño? Claro, viene de desempeñarse, ¿no? ¿Qué significará desempeñar, desempeño? ¿Mm? ¿Qué será un desempeño, colegas? ¿Qué significará desempeño? Si nosotros buscamos en el diccionario la palabra desempeño, nos dice, pues, conjunto de acciones que uno realiza, ¿no? Para ver si estás apto o no estás apto para alguna cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es un desempeño? Es un conjunto de acciones que realizamos y esas acciones van a demostrar si estamos aptos o no para algo, para algo. En este caso, en nuestro ámbito, será pues para lo que es el aprendizaje. Entonces, ¿qué podemos decir desde ese punto de vista de los desempeños de aprendizaje? Ya. Los desempeños de aprendizaje serán pues el conjunto de acciones que realizan en este caso nuestros estudiantes, ¿no? Nuestros estudiantes, para ver si están aptos pues de repente para ponerse un calificativo o no, ¿no? O para ver pues si han aprendido o no han aprendido, ¿no? Y así como hay desempeños en caso del estudiante, también hay pues desempeño para el docente, ¿no? Buen desempeño docente, habrán escuchado también, donde hay las competencias y todo que tenemos que cumplir nosotros como docentes. Para directivos también hay, ¿no? Bueno, entonces desempeño, las cosas que realizamos para ver si eso que hemos realizado sirve o demuestra que estamos aptos para algo o todavía no, ¿no? Es un desempeño. Bueno, ¿qué nos dice el Currículo Nacional de Educación Básica acerca de los desempeños? ¿No? Los desempeños. Los desempeños son descripciones específicas. O sea, si lo más general de repente es el estándar, seguimos competencia, capacidad, lo más pequeñito de repente, lo más específico. Estamos hablando de los desempeños de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿quiénes hacen estos desempeños? Los estudiantes, dicen, ¿no? O sea, es lo más chiquitito que se puede ver y lo cual nos va a dar una referencia si los estudiantes están desarrollando competencias y por ende si van a llegar pues al estándar también, si van a cumplir con los estándares, ¿no? Entonces, un desempeño es la descripción específica, ¿no? Es lo más pequeñito que nos demuestra que un estudiante está desarrollando alguna competencia. Ahora, estos desempeños se pueden observar, dicen, ¿no? En una serie de situaciones, en una diversidad de contextos. De la misma forma, nos dice que el desempeño no tiene carácter exhaustivo. Colegas, los estándares son un referente que están elaborados por ciclos en este caso. En el caso de los desempeños, colegas, también estarán elaborados por ciclos o los desempeños lo encontramos ya de otra manera. Si yo quiero trabajar primer grado, trabajaré con desempeños de sexto ciclo o los desempeños ya tendrán, colegas, su grado, ¿no? Su grado de referente. ¿Sí, maestro? Le decía, maestro, que los desempeños son por grados. Claro, en este caso los desempeños ya son por grados, ¿no? Cada grado tiene su propio desempeño. Y ahora, ¿los desempeños serán por área, colegas, o los desempeños serán por competencias? En este caso, en el área de DPCC, ¿tendremos 5 desempeños de primero a quinto? ¿O tendremos más desempeños? A ver, ¿qué dicen, colegas? ¿Los desempeños serán por grados o por áreas? Perdón, ¿por competencias o por áreas? ¿No? En este caso, en nuestra área, ¿solamente encontraremos 5 desempeños? ¿O eso estará en función a las competencias? ¿Qué dicen, colegas? A ver. Tenemos 2 competencias en nuestra área, ¿verdad? Entonces, ¿los desempeños de primer grado serán para ambas competencias? ¿O cada competencia tendrá su propio desempeño? Cada competencia tiene su propio desempeño, Claro. maestro Jimmy. Claro, cada competencia tiene sus propios desempeños, ¿no? En este caso, ¿cuántos desempeños tendremos? Bueno, son desempeños de primero a quinto, ya 5, pero los desempeños son por cada competencia.
Ah, ya, en todo caso tendremos que revisar 10 desempeños en toda el área, ¿no? En matemática tendrán que revisar, pues, 5 por 4, 20 desempeños, y depende, pues, al número de competencias que tenga cada área, ¿no? Eh, Otra característica del desempeño, dice colegas, no tiene carácter exhaustivo. ¿Qué significa exhaustivo? La palabra exhaustivo significa algo que tú debes tomarlo tal y cual, ¿no? ¿No? Tal y cual, exhaustivo, ¿no? En este caso, ustedes saben que el currículo nacional nos propone una serie de desempeños y esos desempeños lo copiamos a nuestra planificación tal como está, o de repente lo contextualizamos o lo precisamos como se conoce, ¿no? Claro, ¿no, colegas? Eso creo que ya lo conocemos bien, ¿no? De alguna manera, un desempeño se sugiere no tomarlo tal como está del currículo nacional, ¿no? En algunos casos sí, ¿no? Yo conversaba con unos especialistas y vi un webinar donde decía, pues bueno, si ese desempeño, si tus alumnos, en función al diagnóstico que has hecho, crees que ese desempeño lo van a cumplir tal como está en el currículo nacional, ya, pues cópialo igual, ¿no? Pero generalmente no es así, pues, ¿no, colegas? Esos desempeños están sujetos a ser contextualizados, ¿no? No tienen un carácter exhaustivo, rígido, ¿no? Se pueden contextualizar. De la misma forma, colegas, estos desempeños se presentan en los programas curriculares eh, de los niveles o modalidades, ¿no? Por edades o grados. En nuestro caso, por grados, ¿no? Por grados. Cada grado tiene su propio desempeño. Cada grado y cada competencia tiene su propio desempeño. Y estos desempeños están relacionados con las capacidades y las competencias, ¿no? Estos desempeños tienen relación con las capacidades y las competencias. De la misma forma, estos desempeños nos permiten tener un referente, son el referente para planificar y evaluar los aprendizajes de los estudiantes. Colegas, de la misma forma, aquí hay una ficha de análisis de cómo estos desempeños, en este caso de la primera competencia, construye su identidad. Cómo estos desempeños se relacionan, se vinculan con la competencia, ¿no? ¿Cuál es esa relación que hay? Entonces, esto sí que ustedes también lo han hecho, ¿no? Cuando hemos tenido capacitación también hemos estado haciendo este trabajo años anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Uno, hemos copiado las capacidades de la competencia, construye su identidad, ¿no? ¿Cuántas son sus capacidades? 4. Se valora a sí mismo, autorregula sus emociones y reflexiona y argumenta éticamente y vive su sexualidad de manera integral. Le hemos copiado su estándar para cada ciclo. En este caso, el estándar del sexto ciclo. Lo que estaba arriba con colorcitos igualito, ¿no? Ahí ustedes pueden ver la relación que hay. Entonces, el sexto ciclo corresponde a primer y segundo grado. Y el séptimo ciclo, me comí una I al costado, ¿cuál es? Me van a disculpar. En la segunda columna debe ser estándar del séptimo ciclo, ahí me comí una I. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes pueden ver, en el estándar del séptimo ciclo, lógicamente que está relacionado con tercero, cuarto y quinto grado, ¿no? Está relacionado con los otros grados. Claro, ahora en la propuesta que nos está dando la plataforma de Aprendo en Casa, ustedes habrán visto pues que ahora lo que es la propuesta del sexto ciclo sí es para primero y segundo, y en lo que es la propuesta para séptimo ciclo se está puntualizando en tercer y cuarto grado nomás, ¿no? Lo que es quinto grado ya se le está dando otra propuesta, como si fuese un ciclo aparte, pero no, ¿no? De acuerdo al currículo nacional, el séptimo ciclo también pues, corresponde al quinto grado. Entonces, de la misma forma, ¿no? Resaltamos ahí en el estándar del sexto ciclo, resaltamos con el color para ver qué relación hay entre capacidades y estándares. Eso es lo que habíamos hecho más arriba, ¿no? De ahí nomás lo hemos copiado. Y de la misma forma, en la parte inferior, estamos colocando con el mismo colorcito los desempeños por grado. Y ahí ustedes pueden ver que cada desempeño tiene relación con la capacidad, tiene relación con el estándar del ciclo, ¿no? Tiene relación con el estándar de ciclo, ¿no? En la primera capacidad se valora a sí mismo, pueden ver ustedes, ahí está con verde. Esos desempeños están relacionados a esa capacidad. Autorregula sus emociones de la misma forma. Desempeño de primer y segundo grado están relacionados, ¿no? La capacidad
reflexiona y argumenta éticamente con azulito. Y la última capacidad, vive su sexualidad de manera íntegra y responsable, con color negrito, ¿no? Entonces, hay relación, ¿no? Hay relación. Esos desempeños se relacionan con la capacidad y por consiguiente con el estándar. En otras palabras, para lograr ese estándar, que es lo más general, o la referencia general, tenemos que cumplir con estas referencias más pequeñitas, ¿no? Más específicas, ¿no, colegas? Es como si haríamos un ejemplo, ¿no? El estándar sería, colegas, que tú hagas un ropero, ¿no? Ahora bien, los desempeños, ¿cuáles serían? Allá, uno, que el ropero esté, pues, debidamente pintado. Dos, que el ropero tenga puertas. Tres, que el ropero tenga de repente cajones. Cuatro, que el ropero tenga sus cuatro patas, qué sé yo. Entonces, yo para lograr hacer ese estándar que es el ropero, tengo que hacer esos desempeños. Tengo que hacer que el ropero esté pintado, tenga puertas, tenga cuatro patas. Solo con la combinación de todos esos desempeños voy a lograr, pues, lograr al final el estándar que me están pidiendo, ¿no? Entonces, esa es la relación que existe, ¿no? Ahora, estos desempeños, perdón, no son iguales también, pues, ¿no? No son iguales de primero a quinto, también tienen su gradualidad, tienen su nivel de complejidad, ¿no? Lógicamente, en primer grado vamos a encontrar los desempeños de un nivel que están en función al estándar, al ciclo, en segundo grado de la misma manera, en tercero, cuarto y quinto grado en función al estándar del ciclo de número 7, ¿no? Entonces van aumentando, van desarrollándose, tienen una gradualidad que seguir, ¿no, colegas? Entonces ahí vamos, ahí vemos también esa relación que hay. De la misma forma, colegas, en la otra competencia, convive y participa democráticamente. De la misma forma, ¿no? Encontramos la relación que hay, la vinculación que hay entre desempeños, capacidades, estándar, competencia. De la misma forma, ahí le hemos escrito las capacidades, que son 5 en este caso. Cada capacidad tiene relación con una parte del estándar, dense cuenta, de acuerdo al color que está, y cada desempeño también tiene relación, ¿no? Con las capacidades y por consiguiente con los estándares, ¿no? Por consiguiente con los estándares, ¿no? Ahí cada uno está con su color. De la misma forma, en esta competencia también hay un nivel de gradualidad. Desempeños de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto en las 5 capacidades, ¿no, colegas? Entonces, esto siempre hay que tenerlo en claro. Dense cuenta, colegas, cuánto trabajo tenemos para comprender bien nuestra área, ¿no? Y si enseñamos varias áreas, y como nos pasa algunas áreas que no son de nuestra especialidad, para hacerlo bien tenemos que empaparnos en todo esto, ¿no, colegas? Hacer su análisis de sus desempeños. De la misma forma se puede hacer un análisis del desempeño, ¿no? Agarro el desempeño de primer grado, ¿no? Le escribo el desempeño, hago una columna al costado donde saco conceptos, ¿no? ¿Qué significa establecer relaciones? ¿Qué significa respeto, diálogo? ¿Qué significan prejuicios, estereotipos, cumplimiento de deberes, costumbres? Miren, ¿no? Entonces, también acá se puede hacer un trabajo de análisis de cada desempeño, de cada competencia, de cada área, colegas, ¿no? Entonces, solo así vamos a entenderlo bien, ¿no? Lo que es el trabajo de nuestra área, colegas. Entonces, ahí también podemos ver esa relación que hay, ¿ya? Entonces, veamos esta relación que hay, ¿no? Capacidades tiene relación con el desempeño. El desempeño y la capacidad al mismo tiempo tienen su relación con su estándar, ¿no? Colegas, y como decíamos al inicio, cuando hacemos nuestra planificación ya más específica, generalmente, ¿no? A nivel de experiencia y de sesión de aprendizaje, necesariamente viene a tallar esto de los desempeños, ¿no? Esto de los desempeños. Y como decía más arriba, los desempeños ya son referencias más específicas, ¿no? De lo que tienen que hacer los estudiantes. Si los estándares son referencias más amplias, generales, los desempeños ya son referencias específicas, ¿no? De un plazo inmediato de lo que tienen que hacer nuestros estudiantes. Ahora, hablamos de la precisión de los desempeños.
¿Para qué se precisará de los desempeños, colegas? ¿O qué significa precisar los desempeños? Esto lo hemos venido haciendo ya varios años nosotros, ¿no? En esta situación de precisión de los desempeños. Y como les explicaba líneas arriba, al conversar les decía y al ver un webinar sobre este tema, en algún caso decían, ¿no? Si tus estudiantes están en ese nivel, puedes tomar el desempeño tal como está del DSN, ¿no? Puedes tomar ese desempeño y con ese desempeño trabaja. Entonces, ¿qué debo hacer yo para ver si un desempeño es necesario ser precisado? Debo ver pues cuál es la situación en la cual están mis estudiantes, su nivel, sus necesidades de aprendizaje, sus intereses, sus motivaciones, ¿no? Y precisamente, colegas, precisar un desempeño implica adecuar, no sé si la palabra está correcta, adecuar ese desempeño a las necesidades, a los intereses, a la realidad, al contexto de los estudiantes. Ese es precisar un desempeño, ¿no? En función a mi tipo de estudiante que tengo, voy a ver si es necesario precisar o no. Generalmente se precisa por los desempeños, ¿no? Que también nos lo dan de una manera un poco general en el currículo nacional. Entonces, acá nos recomienda que no se trata de transcribir tal como están los desempeños en el currículo nacional, ¿no? Copiarlo tal como está. Es necesario en algunas ocasiones precisarlo. Generalmente, ¿no? Generalmente. De acuerdo a las demandas de los estudiantes, cómo van aprendiendo, su ritmo de aprendizaje y su contexto. En algunas ocasiones los desempeños de grado pueden ser precisados, dice, para adaptarse al contexto o a la situación significativa, sin perder sus niveles de exigencia. De esto, colegas, todavía no hay algo así bien concreto, ¿no? He estado revisando también yo, conversado con los especialistas, compartiendo también con ustedes, como lo hacemos con otros colegas. No hay de repente un documento así del ministerio que nos diga, ya, estos son los desempeños y así se precisa. Y así se precisa. Creo que todavía eso está inclusive en proceso de estudio, de trabajo, ¿no? Y hay muchas propuestas de cómo precisar los desempeños, ¿no, colegas? Y yo les traigo dos de esas propuestas que he estado revisando. Por ejemplo, una de las propuestas que nos dice cómo precisar un desempeño. O sea, en general, precisar un desempeño significa pues, adecuarlo a tus estudiantes, su nivel, sus intereses, ¿no? Su ritmo de aprendizaje, sus necesidades. Eso es precisar un desempeño, ¿no? Eso implica precisar un desempeño. En esa propuesta que leía, colegas, encontraba esto que era muy interesante, ¿no? Decía, ¿no? Que para precisar un desempeño es necesario hacerlo en función a su estructura. En función a su estructura. Y algunos proponen la estructura de un desempeño. Y tres, ¿no? Nos dan tres partes. Un desempeño tiene tres partes. Está formado, está estructurado por tres elementos o tres partes o tres componentes, ¿no? Uno, lo que es la acción, o sea, qué cosa es lo que nos pide ese desempeño, qué cosas tiene que hacer. Lo que es el contenido, qué campo temático nos está pidiendo trabajar ese desempeño, y lo que es la condición, ¿no? La condición, cómo tiene que lograr ese desempeño, ¿no? ¿Qué cosa nos dice el desempeño? Y acá tomamos como ejemplo uno de los desempeños. De la competencia construye su identidad y de la capacidad se valora a sí mismo, ¿no? En la capacidad se valora a sí mismo encontramos un desempeño. Dice, explica los cambios propios de su etapa de desarrollo, valorando sus características personales y culturales y reconociendo la importancia de evitar y prevenir situaciones de riesgo. Entonces, si analizamos en función a esa propuesta, vamos a encontrar que ese desempeño tiene esas tres partes, cumple con esas tres partes. Generalmente la acción está en el primer verbo, al inicio. Generalmente, a veces no, generalmente, ¿no? Está en tiempo presente, ¿no? Explica, ¿no? Explica. La acción. El alumno tiene que explicar, ¿no? Es lo que tiene que hacer. El contenido, está hablando acá de los cambios de su etapa de desarrollo, ¿no? No especifica inclusive si será la adolescencia, la niñez, la juventud, cambios de su etapa de desarrollo. Condición, ¿de qué manera dice? Valorando sus características personales y culturales, reconociendo la importancia de evitar y prevenir situaciones de riesgo. Entonces, ¿de qué manera acá
esa propuesta dice cómo debes precisar un desempeño, ¿no? Desempeño precisado. Eh, Ustedes saben que en los ejemplos que nos dan ahí en las redes sociales del cómo se precisa un desempeño, nos ponen cómo no debe precisarse, ¿no? Y generalmente nos dicen que un desempeño no debe partirse, no debe partirse. En este caso, el desempeño no lo estamos partiendo. ¿Por qué? Aquí el desempeño está cumpliendo con uno de sus características que está aquí. Este desempeño, cuando se precisa, no debe perder su nivel de exigencia. No debe perder su nivel de exigencia. En este caso, el nivel de exigencia está dado por la acción que vamos a realizar. Por la acción. ¿Cuál es la acción? Explicar. O explica en este caso. Explica. Ah, ya. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Hemos agarrado el verbo, hemos agarrado el contenido, hemos separado, y de la misma forma, la condición que es bastante amplia, básicamente dos condiciones nos pide acá, ¿no? También la hemos separado. ¿A qué hemos separado? Entonces, ¿qué hacemos acá? Resultado. Podemos encontrar dos desempeños inclusive, ¿no? Que la podemos utilizar de repente uno en una sesión, otro en otra sesión. Ahora, de repente, si yo creo por conveniente que ese desempeño tal como está, puedo realizarlo en mi sesión de aprendizaje, bueno, pues la tomo como está, ¿no? Como decía. Pero si yo creo conveniente por mi tiempo, por mis horas, por la situación, porque se va a acabar los megas, porque mis alumnos están solamente media hora en el teléfono, en el WhatsApp, entonces no me va a alcanzar para toda esta condición. Ah, ya, bueno, entonces la condición sí la puedo fragmentar. Entonces, ¿cómo me quedaría? Agarro el verbo, agarro el contenido y agarro una de las condiciones. Entonces, ¿cómo quedaría el desempeño? Primero, explica los cambios propios de su etapa de desarrollo, valorando sus características personales y culturales. Eso puede hacer en una sesión de repente. Entonces, para otra sesión me queda ese mismo desempeño precisado. Su otra parte, explica los cambios propios de su etapa de desarrollo. Esta vez, ¿cuál sería la condición? La otra, ¿no? Reconociendo la importancia de evitar, prevenir situaciones de riesgo. Entonces, esa es una propuesta que ahí se da en los webinars, en las redes sociales, que nos dice pues que así se puede precisar un desempeño, dividiéndolo en su estructura y en función de eso podemos dividir la condición, cuando la condición es bastante amplia. En este caso la condición es bastante amplia. Ahora, colegas, si ustedes revisan los desempeños de nuestra área, de otras áreas, van a ver que no todos los desempeños cumplen con esta estructura, verbo, contenido, condición. Muchos desempeños a veces solamente tienen verbo, acción y contenido. Nada más. Entonces, ¿cómo preciso ahí? ¿Cómo preciso ahí? Si no tengo condición. Y ahí viene ese ejemplo siguiente, ¿no? Que también es una propuesta que dan ahí los especialistas. En la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, en la capacidad interactúa con todas las personas. Encontramos una competencia que está en esta situación que les decía. La competencia, o el desempeño, perdón, dice, establece relaciones basadas en el respeto y el diálogo con sus compañeros y compañeras, cuestiona los prejuicios y estereotipos más comunes que se dan en su entorno y cumple sus deberes en la escuela. Si uno analiza en función a la estructura que tiene el desempeño, ¿encuentras acción? Sí. E inclusive encuentras 3 acciones. Tiene que establecer, tiene que cuestionar, tiene que cumplir. ¿Encuentras contenidos? Sí, habla de respeto, diálogo, habla de prejuicios, estereotipos, habla de los deberes en la escuela, pero no encuentras condición, ¿no? No encuentras condición. Generalmente la condición se da así, ¿no? Con este tipo de verbo, ando, endo, ¿no? Bueno, no sé, comunicación tiene su forma de decirlo, ¿no? Verbo en no sé qué tiempo, etcétera. Bueno, pues no encontramos ahí, ¿no? Entonces, así vamos a encontrarnos con desempeños que no cumplen una misma característica, ¿no? No todos los desempeños tienen la misma estructura. En este caso, un ejemplo, ¿no? Solamente tiene acciones, o sea, sus verbos y tiene sus contenidos, pero no nos está dando, no nos está guiando con alguna condición, con condición alguna. Entonces, ¿qué nos sugieren acá? ¿Qué nos sugieren acá? Bueno, si acá yo hago, lo divido
establece relaciones basadas en el respeto y diálogo con sus compañeros. 1. 2. Otro desempeño, cuestiona los prejuicios y estereotipos más comunes. 3. Otro desempeño, cumple sus deberes en la escuela. Si estaría haciendo eso, no estaría cumpliendo con los que nos pide acá, ¿no? Cuando se precisa un desempeño, no tiene que perder sus niveles de exigencia. Y los niveles de exigencia generalmente están dados en la acción, en el verbo. En el primer ejemplo, no, pues no, le hemos separado las condiciones, pero sigue con el mismo nivel de exigencia, tiene que explicar. En el segundo ejemplo, si haríamos esa separación, como les decía, hasta aquí una parte, hasta acá, bueno, estaríamos rompiendo con ese criterio de no quitarle el nivel de complejidad, ¿no? O el nivel de exigencia. Si yo aparte le pongo establece, aparte le pongo cuestiona, aparte le pongo cumple, no, este desempeño, su nivel de exigencia está conformado por 3 acciones. Tiene que establecer, tiene que cuestionar, tiene que cumplir. Pues no lo puedo dividir acá, ¿no? No lo puedo dividir. Entonces, en función a esto, ¿qué se nos recomiendan? Ya, identificamos las acciones, identificamos el contenido, más no hay condición. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, vamos a precisar, no le vamos a quitar su nivel de complejidad. Ese desempeño tiene que estar con esas 3 acciones, con esos 3 verbos. Entonces, ¿dónde le podemos acá precisar? Ya, para que de repente la evidencia sea más concreta. Porque aquí, en el desempeño original, la evidencia es general, ¿no? Nos habla de estereotipos más comunes, pero los estereotipos son muchos, pues, ¿no? Los estereotipos son muchos. Entonces, de acuerdo a mi realidad, por ejemplo, en Huachua, yo lo puedo precisar así, ¿no? Ya. Establece relaciones basadas en el respeto, el diálogo con sus compañeros y compañeras. Cuestiona los prejuicios y estereotipos como el machismo. En mi zona se da bastante eso, ¿no? Y cumple sus deberes en la escuela. Listo. Entonces ya lo he precisado, ¿no? Ya lo he precisado. No le quita el nivel de complejidad, simplemente para tener una evidencia más concreta en función al estereotipo es lo que le he especificado, ¿no? Le he especificado para tener una evidencia mucho más concreta, ¿no, colegas? Ahora, hay otro webinar que vi donde inclusive decía que los desempeños se pueden formular, ¿no? Si tú de repente en la tabla del currículo nacional encuentras desempeños que no se ajustan por nada a la situación que tienen tus alumnos, a la realidad donde trabajas, tú puedes formular tus desempeños, ¿no? Pero claro, tienes que formular sin escaparte de la capacidad y la competencia, ¿no? Entonces, esas son las propuestas, colegas, que yo también de repente estaba leyendo, que de repente estaba escuchando, viendo. Al respecto, colegas, no sé si hay alguna participación, algún aporte en ese tema, porque esto es bastante complejo, ¿no? He visto un webinar, un taller de la UGEL Cusco, creo que era, casi hora y media, 2 horas sobre este tema nada más, ¿no? Nada más sobre este tema, ¿no? Me olvidaba, hay otro que no lo he puesto acá, ahí escuché también otra forma de precisar, decía, ¿no? En función a la interculturalidad. ¿Cómo es eso? Tú tienes que ajustar de acuerdo a la situación, a la cultura, a las costumbres de tu pueblo, de tu comunidad. Y ahí ponía un ejemplo, ¿no? En CTA creo que ponía que el alumno identifica las partes de los recursos tecnológicos, algo así. Entonces, ¿qué ponían ahí? ¿Cómo le precisaban? Allá, dice, con una perspectiva intercultural. Allá, el alumno identifica las partes de la chaquitaca del tractor. Son recursos tecnológicos para su zona, pues, ¿no? De acuerdo a la realidad, a su economía, que trabaja en la agricultura y todo. O sea, como les digo, no hay una sola forma, no hay un documento así concreto que nos diga, así se precisa y de esta manera se precisa, ¿no? De todas maneras, hay propuestas y lo justifican así como yo también les manifestaba. ¿Algo, colegas, al respecto en este punto? Que es muy amplio, por supuesto. ¿Algo, colegas, hay respecto a esto de desempeños de precisión? Miren, ya vamos a estar 2 horas, ¿sabes? Ya vamos a ir terminando, no se preocupen.
¿Algo, colegas, con respecto a ello? Para ya ir terminando también, ir cerrando. Ya, al final entonces, colegas. Colegas, finalmente esto también lo hemos visto, creo, hasta por gusto. Nos hemos cansado de ver esta relación que hay entre desempeños, capacidades, competencias, los estándares de aprendizaje. Entonces, en resumen, dice, ¿no? Los estándares de aprendizaje se alcanzan cuando se logran las competencias, ¿no? Las competencias. Cada competencia tiene su estándar, por supuesto. Ahora, las competencias se desarrollan cuando se combinan sus partecitas, o sea, las capacidades, ¿no? Y ya sabemos que las capacidades son conocimientos, habilidades, actitudes, ¿no? Y ahora, estas capacidades, estos conocimientos, estas habilidades y estas actitudes se observan a través de la referencia más pequeñita. ¿Cuál es la referencia más pequeñita? Los desempeños, ¿no? Entonces, ahí tenemos la relación que hay entre estos conceptos claves de lo que es el currículo nacional, ¿no, colegas? Esto debemos manejar, ¿no? Sí o sí debemos manejar, debemos tenerlo sí, siempre claro. Colegas, finalmente, ¿alguna reflexión de repente al respecto? Como les decía, de repente cada punto debíamos haberlo tratado en un taller muy específico, ¿no? Pero bueno,